Hola, mi nombre es Cintia Larrañaga, me da mucho gusto saludarles. Yo soy de México, nací en la Ciudad de México, ahora vivo en el estado de Querétaro y sirvo de tiempo completo en la Iglesia Conexión Vertical. Quiero compartir con ustedes el día de hoy una cita que está en Proverbios 3, 13, 18 y estamos hablando de las bienaventuranzas, así que este pasaje habla de la bienaventuranza que se halla a través de la sabiduría. Y bueno, vamos a leer el pasaje, vamos a leer los versículos en la versión de la Reina Valera 60. Si ustedes tienen otra versión, bueno, de todos modos van a poder seguirle, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a leer. Y dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se compara a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Y bueno, a mí estudiando este pasaje me surgieron 4 preguntas que ayudan a poder resumir, a poder entender, a poder llevar a la práctica lo que dice este pasaje. Y estas 4 preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cómo obtenerla, la sabiduría? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su beneficio? Y la última, que es una de las más importantes, ¿cuál es mi responsabilidad? Y bueno, vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera es cómo obtenerla y tiene su base en el versículo 13 del pasaje que estamos estudiando. Y dice así, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y bueno, ahí nos dice que hay que hallar, que hay que obtener la inteligencia y la sabiduría. Y hallar podemos decir que es encontrar algo que buscas y obtener algo que se quiere. Obtener es llegar a tener algo que se quiere. Y nos damos cuenta de que la sabiduría ahí pues no llegó mágicamente. Es algo que buscas, es algo que quieres, pero ¿cómo la obtengo? Y ahí nos podemos ir a Proverbios 1.7, que seguramente es un pasaje que tú conoces, que has estudiado, que probablemente te sabes de memoria. Y dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y habla de los insensatos y de muchas cosas más ese capítulo, pero bueno, ahí nos damos cuenta que la manera de obtener la sabiduría es a través del temor de Jehová. El temor no es miedo, no es pánico, no es una cuestión de no querer estar en un lugar, sino que el temor a Jehová es tener reverencia, admirar a Dios y que a través de esa reverencia y de esa admiración nosotros podamos llegar a obedecer sus estatutos. Por ese respeto, por ese amor, por esa admiración que le tenemos, podemos obedecer y vivir de la manera que Él nos pide que vivamos, ¿verdad? Entonces, bueno, obtenerla es simplemente, como dice Proverbios 1.7, a través del temor de Jehová. Y bueno, la siguiente pregunta que a mí me surgió a través del pasaje de Proverbios 3 es, ¿cuál es el valor de la sabiduría? Y ahí me parece curioso con qué objetos compara este pasaje a la sabiduría. Y dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Está hablando de la plata, del costo de la plata, de la ganancia que te puede traer la plata. Está hablando del oro fino y dice también más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear. Y bueno, me puse a investigar un poquito acerca de estos metales y de esta joyería. ¿Cuál es el costo real en este tiempo, no? Hablamos del tiempo real, en ese momento no sé cuál es el costo que tendría algo así, pero bueno, no sé si ustedes conocen una joyería muy famosa que se llama Cartier. Cartier tiene anillos que son muy famosos por los diseños únicos, la calidad de sus materiales. Y un anillo de Cartier de plata tiene un costo de $10,000. Para mí $10,000 es una cantidad
impresionante que nunca, jamás, ni aunque los tuviera, gastaría en un anillo. Y bueno, también de esa misma joyería dije, bueno, ahora el pasaje también nos habla del oro. Entonces, ¿cuánto costará un anillo de oro? Y un anillo de oro cuesta $21,000, uno de los más caros que tienen. Y es aún más. Y bueno, si nos vamos a cosas más caras, las piedras preciosas son mucho más caras. Hay otra joyería que se llama Bulgari, y no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero así es como la conocemos a veces. Tiene un collar de esmeraldas que es famoso porque tiene varias piedritas y una en el centro, eh, que son esmeraldas como muy finas, de mucha pureza. Y este collar cuesta $45,000. Eh, Estamos hablando de una cantidad muy grande de dinero y que si lo hago en la moneda de mi país son aproximadamente unos 892,000 pesos, que es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y este pasaje está comparando ese valor de la plata, ese valor del oro, ese valor de las piedras con la sabiduría. Bueno, en realidad dice que no se puede comparar a ella, ni aunque tuviéramos, como dice el versículo 15, todo lo que pudiéramos desear, no se puede comparar a la sabiduría que podemos hallar en el temor de Dios. Y qué importante no ver cuánto vale para que podamos apreciarla y para que podamos entender el valor de lo que Dios está poniendo en nuestras manos, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ya sabemos cómo obtenerla, ya sabemos cuál es el valor. Ahora vamos a ver cuál es el beneficio de tener la sabiduría, ¿no? Aparte de la bienaventuranza, que ya sabemos que bienaventurado es simplemente ser feliz, ser más feliz por tener algo. Tenemos en el versículo 16 y 17 varias de los beneficios de vivir y de buscar la sabiduría. La primera dice, largura de días está en su mano derecha. Y bueno, qué importante es entender que la sabiduría nos va a llevar a vivir más. No solo por el hecho de tenerla, sino llevarla a la práctica. Cuando nosotros vivimos de manera sabia, cuando tomamos decisiones de manera sabia, podemos ver que aún los resultados se van a ver en nuestro físico, en nuestra manera de vivir. Probablemente hablemos de vivir con menos estrés, con menos preocupaciones, o a lo mejor con menos odio, con menos amargura, y eso va a ser el resultado de vivir una vida sabia. También hablamos de salud, de los cuidados de salud, de los chequeos médicos, de poder ser cuidadosos con el templo de Dios que nos dio, que es nuestro cuerpo, y eso nos va a llevar a vivir más. El versículo 16 también dice que en su izquierda riquezas y honra, y podemos hablar de economía y del testimonio. Es obvio que si nosotros vivimos de manera sabia vamos a poder llevar una economía mucho más administrada, vamos a poder entender lo que Dios quiere de lo que Él nos provee y vamos a saber en qué gastar, en qué no gastar, si ahorrar, si esperar para comprar algo, comprar lo necesario, a lo mejor comprar un extra, pero siempre siendo sabias en los gastos y obviamente en el testimonio. Nuestras decisiones se van a reflejar en nuestro testimonio y en nuestra manera de vivir. Y bueno, también habla en el versículo 17 que los caminos de la sabiduría son deleitosos. Cuando nuestra vida se ve afectada por la sabiduría que encontramos en el temor de Dios, obviamente vamos a encontrar mayor deleite y aún en las cosas que no son tan buenas. Vamos a poder valorar a lo mejor más a lo que tenemos alrededor, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestras oportunidades, pero también valorar y vivir en el deleite de las cosas que Dios pone frente a nosotros, aunque no son tan buenas, como este tiempo de prueba mundial que hemos tenido y hemos podido encontrar los beneficios y el deleite aún en este tiempo, ¿no? Y bueno, el último es paz. Dice, todas sus veredas serán paz. Y si vivimos una vida sabia, obviamente vamos a ver reflejado también a lo mejor en nuestras relaciones, en nuestro diario vivir,
paz que el mundo no va a entender. A lo mejor tienes una prueba bien grande y los demás no van a entender por qué tú tienes la paz como la tienes, y es porque estás viviendo en sabiduría y en el temor de Dios, ¿no? Entonces creo que ese es el beneficio que podemos ver a través de este versículo, y eso solo en este versículo. Podemos ver mucho más a lo largo de la Biblia, pero no se queda ahí, no se queda en obtenerla, en entender su valor y en entender su beneficio, sino también en entender que es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? El versículo 18 dice así: ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Una disculpa. Y bueno, podemos ver lo siguiente, está hablando de que la sabiduría es árbol de vida. Un árbol se tiene que cuidar, se tiene que cosechar el fruto, y ahí es donde podemos ver que echamos mano, ¿no? La sabiduría la podemos hacer crecer, la podemos buscar, la podemos hacer que sea sana, que, que nos lleve a más y a más cada vez. Y lo último, que es donde yo les quiero desafiar, es que dice el versículo 18: y bienaventurados son los que la retienen. Retener significa conservar algo y utilizarlo cuando sea necesario. De nada te serviría si tú lees muchos libros cristianos, de nada te serviría leer 3 o 4 veces la Biblia en un año, de nada te serviría escuchar todos los devocionales del mundo y estudiar un instituto bíblico y materias y hablar de cosas más difíciles si no llevamos a la práctica lo que tenemos. Y por eso me llamó la atención esta definición, ¿no? Es retener, es conservar algo en la memoria para utilizarlo cuando sea necesario. Y este es el desafío, ¿no? No lo veas solamente como un concepto, como saber, ya sé qué es la sabiduría, ya sé cuánto vale, la Biblia lo dice mucho, sé cuáles son sus beneficios, pero llevarlo a la vida diaria, a la práctica, a lo que tú tienes con tu familia, si eres casada, si no eres casada, si tienes niños, si no tienes niños, y darte cuenta que llevar a cabo y utilizar la sabiduría cuando nos sea necesario es a cada momento. A lo mejor tenemos situaciones muy diferentes, pero podemos echar mano de la sabiduría todas y en todo momento, ¿no? Entonces, ese es el desafío, que tú pienses prácticamente, que no te quedes con definiciones y comparativos, sino que pienses prácticamente y puedas decir específicamente qué vas a cambiar, en qué puedes crecer, y sea un reto para cada día vivir en sabiduría y vivir agradando a Dios, vivir siendo de testimonio para los que te conocen y siendo cada día más como Cristo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Me da mucho gusto poder ser parte de esto y te agradezco mucho que hayas escuchado. Te mando un abrazo, espero que Dios te bendiga y que podamos tener más oportunidad de compartir. Muchas gracias.